Buenas tardes, hermanos. Hoy 1 de febrero. Iniciamos un nuevo mes y saludamos a todos los hermanos que se encuentran conectados con nosotros y a los que se van a conectar más tarde. Queremos darle gracias a Dios porque hemos visto milagros en la salud de algunos hermanos que se encontraban en circunstancias difíciles y ya están saliendo muy adelante. Y mi pregunta hoy es, ¿estás siendo tú un buen ejemplo? La Biblia nos enseña en Primera de Tesalonicenses de 1, del 2 al 10. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo por palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Una mamá leopardo les llevó un ciervo joven a sus 2 cachorros de 5 meses de edad y se los soltó. Después los cachorros se hicieron varios ataques infructuosos y la mamá leopardo intervino y les mostró cómo matarlo. Un agente de seguros conocido por su habilidad como vendedor, después de explicar las diferentes opciones y los beneficios de las distintas pólizas, solía poner un detallado ejemplo de cómo había protegido a su propia familia. Esto hacía que sus futuros clientes lograran entender mejor su explicación y se sentían inclinados a comprar el seguro. Aunque ambos casos son de naturalezas muy distintas, muy diferentes, existe un factor común entre ellos: el ejemplo práctico, fácil de entender y de imitar. En el pasaje de hoy, después de que Pablo les dijo a los cristianos de Tesalónica que ellos habían llegado a ser imitadores de nosotros y del Señor, les dijo también que habían sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. El liderazgo, por ejemplo, es contagioso. La posición de un líder es más que un simple título. Todo el que quiera dirigir y ayudar a otro debe ser ejemplo en primer lugar. Y el mejor ejemplo que existe es el ejemplo de Jesucristo. Debemos tratar de imitar lo que Él hizo durante los 33 años que vivió en este mundo. Entonces podremos ser modelos para aquellos a los que predicamos la palabra de Dios. En su primera carta a los Corintios, a quien estaba tratando de instruir en lo que debían y no debían hacer, el apóstol Pablo escribió: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros debemos seguir este ejemplo y asimismo manifestarlo ante los que nos rodean por medio de nuestro comportamiento. Si los cristianos queremos enseñar a otros el arte de conocer a Dios, amarle y servirle, no podemos ignorar la importancia y el poder que tiene nuestro ejemplo. Así fue como Jesús y sus discípulos comunicaron el mensaje del Evangelio. Su obediencia a Dios y sus testimonios de amor y de compasión fueron vistos en términos de carne y hueso fácilmente comprensibles. Y por eso impactaron a miles de personas en aquella época. Su ejemplo
nos ha llegado hasta nuestros tiempos a través de las Escrituras y el Espíritu Santo se encarga de hacernos entender el mensaje de salvación de Dios. Es nuestro deber propagar ese evangelio primero con nuestro ejemplo y después usando todos los medios a nuestro alcance. ¿Quieres tener la seguridad de que estás siendo un buen ejemplo? Cada vez que necesites tomar una decisión o actuar como un líder en cualquier aspecto o simplemente responder a una pregunta importante, hazte primero esta pregunta. ¿Qué hubiera hecho Jesús en esta situación? Pide al Espíritu Santo que te conteste la pregunta conforme a la palabra de Dios y actúa de acuerdo a su respuesta. Recuerde, ser imitadores de Cristo, no murmuradores del mundo. No llevar el mensaje equivocado, llevar el mensaje de Dios. Si quieres que te sigan, sé ejemplo como Cristo fue para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego que me ayudes a vivir una vida en Cristo céntrica, imitando en todo a mi Señor, viviendo de acuerdo a sus principios y valores que Él enseñó y practicó, para que todos los que nos rodean puedan ver en nosotros el ejemplo digno de imitar, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Los dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén, muy buenas tardes a todos, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos estén gozando de la presencia de nuestro Señor en sus vidas, porque harto hemos aprendido de ello y tiene que funcionar, tiene que servir para algo, hermano, lo que estamos estudiando, lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. Cada día tiene que ser nuestro punto de partida. ¿Qué es lo que Dios me dice? Cuando yo hablo la Biblia, cuando yo oigo una predicación, cuando escucho una alabanza, ¿qué es lo que Dios me está hablando? Porque esa es la manera de Dios hablar. Y recuerde siempre recuerde lo que dice la Escritura, y solo para traer una de ellas, lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Si escuchas atentamente la voz de Dios, si guardas lo que te digo, lo que Él dice, para poner por obra, en todo te va a ir bien. Así que si es de esas personas que cree que el Señor tiene planes de bienestar y no de mal para nosotros, como lo dice Jeremías, pues hermano, esa es la manera de hacerlo, cogiendo su palabra, pero hay que escucharla, hay que guardarla, hay que pedir sabiduría sobre ella, hay que actuar sobre ella. Y entonces usted verá su vida bendecida, porque de eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata, no es practicar una religión más, porque eso es muy fácil de hacer, hermano. Eso simplemente uno se alinea con lo que están haciendo, entienda o no entienda, simplemente empieza a repetir y hacer lo que hacen los demás. Y listo, usted ya está practicando una religión y entonces allá le van a decir no haga, no haga, no haga, y así haga, así haga, así haga. Pero no le explican el por qué, no le explican de dónde viene eso, no le explican la razón de por qué hacer y por qué no hacer. Y eso es lo que la palabra de Dios procura hacer, enseñarnos qué es bueno, qué es malo y por dónde debemos ir. Y qué hizo Dios para que pudiésemos ir por el camino del bien, que es como Él dice. Y entonces en ese ejercicio de escuchar, de guardar aquí, de tener en cuenta y de hacer, es que nosotros empezamos realmente a desarrollar una fe en Cristo, en el poder de Dios, amén, en lo que está escrito, porque esa es la verdad de Dios. Cuando eso hacemos, hermano, los resultados se van a ver y la transformación se va a dar. Debe entender usted que los resultados no son inmediatos. Amén. Dios quiera que seamos así de sabios para actuar como Él dice, y entonces veríamos cambios rápidos. Pero como a veces queremos hacer como queremos imponernos ante lo que Dios nos enseña, creemos que somos más sabios que lo que Dios nos enseña, entonces pues por eso
nos retrasamos en esa transformación y en obtener esa fe segura, dispuesta, una fe que da confianza, que crea una esperanza. Entonces, esperemos que eso es lo que esté pasando. Perdón. La semana pasada terminé la enseñanza y espero que usted lo haya hecho. Bueno, si no lo hizo, pues siempre hay ocasión para hacerlo. Celebrando la Cena del Señor. La Cena del Señor es un rito enseñado por el mismo Jesucristo que es muy sencilla, simplemente consiste en recordar, mirando los elementos, el pan y el vino, recordar lo que Él hizo con su cuerpo y con su sangre a favor de nosotros. ¿Cuánto costó eso a Dios? Pero ¿cuál es el significado? Entonces, cuando nosotros traemos estos elementos y participamos de ello, ya sea solo o en compañía, tenemos la oportunidad de recordar, de enseñar a los que no conocen y de volver a enfocarnos en caminar sobre lo que el Señor hizo. Amén. Entonces, celebramos eso y todo lo hicimos con base en ese mandamiento del Señor que dice así. Ponga atención, porque mandamientos no son 10 mandamientos. Mandamientos o la ley de Dios es toda su palabra. Amén, es lo que Él manda hacer. Entonces vamos a Lucas capítulo 22 y versículo 19. Yo estoy leyendo de una traducción que se llama la Nueva Versión Purificada. A mi criterio, es como la más fiel a la traducción original. Entonces dice Lucas 22, 19, y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que vosotros está siendo dado. Y ahí viene el mandamiento, haced esto en memoria de mí, háganlo, háganlo. Ahí no dice si les parece, si tienen la oportunidad, si lo quieren hacer, si se sienten para hacerlo. Ahí dice, haced esto, háganlo. Amén. No nos dice si queremos, si les parece, si nos es apropiado, si nos sentimos bien haciéndolo. Háganlo, háganlo. Y la semana pasada también explicaba que cuando nos identificamos en esa fe de Jesucristo, nosotros no cuestionamos a Jesucristo. Es decir, hay congregaciones donde enseñan que si usted está divorciado, si usted ha cometido un pecado, si usted ha cualquier cosa que no esté conforme a los criterios de una organización de esta, de una congregación, entonces usted no puede tomar la cena del Señor porque usted es indigno. Entonces le están dando un significado a la cena del Señor totalmente errado al que es, porque al contrario, el Señor nos invita otra vez a entrar en la gracia a través de la cena del Señor. Es decir, recuerden que mi cuerpo fue dado por ustedes, que yo derramé mi sangre por ustedes, y la intención de eso era que ustedes fueran limpios del pecado, perdonados, que ustedes puedan encontrar reconciliación con el Padre. Entonces, si no lo hacemos, lo que le estamos dando es una matiz aquí religioso, legalista, impresionante. La cena nos debe invitar otra vez, si no estamos conectados o si estamos conectados, a intensificar nuestra relación con el Señor por medio de lo que Él hizo, entendiendo lo que Él hizo en la cruz, que es lo que hemos creído. Amén. Entonces, nosotros debemos practicar esto y ojalá lo hiciéramos muy seguido, porque todo lo que el Señor dice es mandamiento, es palabra de poder, se cumple y todo tiene una razón de ser. Amén. Pero cuidado, por favor, no se trata de practicar un ritual más sin sentido o un ritual donde yo voy a sentir que ahora sí soy salvo, está faltando entonces a la verdad también. Amén. Esto es simplemente para recordar y recordar lo que Él hizo con su cuerpo, que fue dado para tormento, recuerde Isaías 53, y lo que hizo con su sangre, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados.
Entonces no se convierta esto en una práctica creyendo que esto me va a traer algo más. No, no, no es el hecho de tomar los elementos, es el hecho de la fe en lo que el Señor hizo. Amén. Entonces no es un ritual más sin sentido. Se trata es de poner por obra la fe, recordando que a través de su sangre, de su cuerpo, Él desató una inmensa e invaluable bendición para todo el que quiere creerle. Y ahí viene nuestro equipamiento, que es lo que hemos estado hablando. ¿Con qué contamos nosotros para desarrollar esa fe en Jesucristo? Y entonces esa parte de ese equipamiento es sobre lo que Jesucristo logró en la cruz, ofreciéndose a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Esto es básico, esto es lo fundamental, esto es lo esencial para empezar a vivir y a desarrollar una vida en Cristo, con una fe en Cristo, una fe y una vida en Cristo. Amén. Perdón. Entonces la cena del Señor es un ejercicio de fe, donde nosotros simplemente recordamos para no olvidar, para ejercer el derecho dado y hablar con la palabra de poder. La palabra de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras propias vidas y la de los demás cuando oramos por ellos, cuando les enseñamos a los demás. Y eso es lo que hay que tener cuidado también en declarar. No se trata de declarar pensando que mi palabra transforma todo, sino declarar sobre lo que ya Cristo habló. Y esto dijo el Señor Jesucristo y dice que yo soy perdonado, que yo soy su hijo. Yo lo estoy declarando. Amén. Ahora, usted puede que haya orado de la manera que dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24 dice, por tanto os digo que todo cuando oráis y pedís, creed lo que lo recibiréis y lo obtendréis. Y tal vez usted todavía no ha recibido su sanidad corporal, por ejemplo, pero sepa que su sanidad del alma, de aquellos rencores, heridas emocionales que se han dado en la vida, esas heridas sentimentales, la ira, las divisiones, el chisme, las cosas que atan el alma, ya han sido sanadas en su corazón y usted es libre. Entonces usted ya pasó por ese proceso, tal vez no es consciente, pero en la fe lo que usted hace es coger esta verdad de Dios y comenzar a instaurarla en su mente. Amén. Si usted se enfoca en su debilidad, si usted se enfoca en sus pecados, en sus faltas, en sus fuerzas, en su capacidad, en lo que es su naturaleza humana, pues hermano, ese es el resultado que usted va a obtener. Es decir, un resultado de una naturaleza caída. Amén. Pero si usted se enfoca en lo que el Señor ha dicho que usted es, las bendiciones que Él dice que ya están en usted, que están sobre usted, que si usted las puede alcanzar, si usted se enfoca en ellas, si usted da gracias por ellas, pues entonces la sanidad corporal viene por añadidura. Si usted como yo, perdón, la sanidad del alma viene por añadidura, usted ya comienza a sentir libertad, paz, descanso. Amén. Ahora, si usted de pronto hace como yo y está orando por su sanidad total y todavía no se manifiesta, yo lo invito a que usted persevere, a que no permita que nada obstaculice esa fe en lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que para esto es importante entonces conocer la palabra de Dios. Isaías 53, del 4 en adelante lo puede leer. Léalo todo si quiere. En el Salmo 103, versículo 3. Y bueno, solo para citar un par, pero hay varias escrituras donde el Señor quiere, desea mi sanidad. No es que un cristiano no se enferma, porque entonces el Salmo 103.3 pues no tendría razón. Ahí dice que el Señor es quien sana todas mis enfermedades. Entonces, si sana enfermedades es porque hay enfermedades.
El asunto aquí es que Él usa su poder de diferentes medios. Puede ser por la medicina, puede ser por simplemente la paz que llega, puede ser simplemente por muchos factores que nos sanemos, que Él nos sane, pero la sanidad viene de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 5. Ojalá usted esté apuntando todas estas escrituras para que vaya sobre ellas otra vez, repase, medite en ellas, pídale sabiduría a Dios. Amén. Haga el ejercicio, hermano, de leer. Dice así: ni mi palabra y mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Pablo está hablando a la iglesia. Versículo 5, para que vuestra fe, escuche bien, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Sabemos que Dios es el que todo lo puede? Por supuesto que lo sabemos. Entonces, si Dios todo lo puede, ¿por qué dudamos que en lo que Él dice, que es palabra de poder, nosotros no encontremos nuestra sanidad, no encontremos nuestra paz, nuestra libertad total, nuestra prosperidad en todas las áreas de la vida? Entonces no son palabras de hombre, sino fe desarrollada, una sabiduría obtenida en el poder de Dios. Amén. Nuestra fe debe de estar desarrollada sobre el poder de Dios. El poder que nos hizo nacer de nuevo, el poder que hizo resucitar a Jesucristo de entre los muertos, el poder que va a cambiar la humanidad en un tiempo temprano, el poder que va a arrebatar a la iglesia de Jesucristo antes de su segunda venida. En fin, el poder que hizo que el mar se abriera, el poder que hizo que Elías hablara ese poder y dejara de llover por 3 años. Todas estas cosas, nuestra fe se desarrolla en el poder de Dios. Así que si su fe se está desarrollando en la palabra de Dios, que es poder, poder para sanar, poder para perdonar, poder para liberar, poder para liberar, amén. Si esa fe suya se está desarrollando en la palabra de Dios, debe saber que esa palabra que ingresa por sus ojos, por sus oídos, a su entendimiento, tiene lo que dice inmediatamente enseguida en el mismo capítulo. Primera carta a los Corintios 1:18. Porque para los que se están perdiendo, la palabra de la cruz es locura. Pero los que estamos siendo salvos, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Otra palabra que puede confirmar esto, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, poder de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas nuestro Dios, la palabra, permanece para siempre. La palabra se hizo carne y ella se manifestó entre los hombres, se hizo hombre y ese se llama Jesucristo. Amén. Y esa palabra nunca dejará de ser. Puede cambiar todo, menos la palabra, porque es Dios. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. No volverá a mí vacío la palabra, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe.
Entonces no es cualquier palabra que oímos, no sale del imaginario o de la sabiduría de un hombre, sino de la palabra de Dios que Él quiere que nosotros conozcamos, entendamos y obremos conforme a ella. Obrar es, escuche bien hermano, porque confundimos la obra primera con la obra producto como consecuencia de ella, que son las obras de caridad, el bienestar de los demás. La obra primera, ¿cuál es? Mi propio desarrollo en la fe de Jesucristo, de Jesucristo. Mi propio cambio con respecto a lo que yo era antes de conocer a Dios, de Dios, y lo que soy ahora cuando Él me ha revelado su verdad, que es lo que hablamos todo el tiempo. Amén. Es esa palabra que me lleva a comprender que la vida es más allá que esto, que lo que Dios quiere no es esto lleno de maldad, sino una vida perfecta que tengamos siempre junto a Él. Entonces obramos conforme a ella. Cogemos la palabra, la tenemos en cuenta, la usamos. Y muchos no lo hacen porque, como dice una de las escrituras citadas, les parece locura, como que no tiene sentido, como no vemos cómo actúa, creemos que no funciona. Y resulta que, hermano, si usted piensa bien en esto, ojalá leyera el libro de Job para que confirme el poder de la palabra de Dios. Pero en la creación, capítulo 1 de Génesis, por la palabra, el Señor dijo que se hiciera y se hizo. Amén. Por la palabra de Dios. Entonces, para muchos es locura. Sin embargo, esta es la manera de ejercitar la fe en Jesucristo. Es como uno puede desarrollar su fe y de manera sobrenatural, como es el que ha dado su vida por nosotros. Dios es sobrenatural. ¿Qué es lo natural? Y qué está sobre lo natural. Lo natural es lo que vemos, es lo palpable, es lo perecedero, es lo pasajero. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que está por encima de eso. Y ese es Dios. Entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, haciendo memoria, citando los hechos de la cruz, volviéndolos a traer sobre nuestra propia vida, con seguridad vamos a mejorar. Por eso el Señor nos dice que cada vez que estemos reunidos, que cada vez que estemos en esa armonía entre los hermanos, y cada vez que haya oportunidad de enseñarlo, tomemos la cena, hagamos la cena. Y la cena no es solamente esto, es la coinonía, es la armonía que hay entre hermanos y se juntan y comen, disfrutan una cena y comparten y recuerdan lo que el Señor ha hecho. Y damos gracias por lo que el Señor ha hecho. Entonces no importa, hermano, si usted lo hace en su casa, mucho mejor. Si usted lo hace con un grupo de vecinos, perfecto, porque tiene la oportunidad. Oiga, vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Cojan tomen pan, tomen un pino. ¿Y saben qué hizo con su cuerpo? Hizo esto. ¿Saben qué hizo con esto? Hizo esto. Y todo eso, si creemos, entonces Él nos puede traer a su presencia, nos da el Espíritu Santo y simplemente nos va a enseñar su verdad. Y yo puedo enseñar la verdad. Usted le puede decir eso a sus amigos, o a su familia, o a los hermanos. Entonces, por eso es importante entender que no necesariamente se debe hacer en los lugares acostumbrados de reunión de los creyentes, sino también en sus casas, con sus amigos, con sus vecinos. Usted es para alumbrar la parte donde usted vive, donde usted se mueve, su entorno. Usted es la luz del mundo y la sal del mundo. Entonces, esto es una manera, se convierte en una manera muy práctica, muy hermosa de compartir el Evangelio de Cristo. Hay otra parte de la cena que me gustaría traer hoy a que la analicemos. Y es una que casi siempre es mal interpretada y la voy a decir como está en la nueva versión perfeccionada, que es de las traducciones más fieles. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28.
Y ponga mucha atención a esto, hermano. Primera carta a los Corintios 11:28. Y dice esto, por tanto, apruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En la Reina Valera dice, por tanto, pruébese a sí mismo. Aquí dice, apruébese a sí mismo. Coma así del pan y beba de la copa. Pablo decía, yo tengo conciencia limpia, libre, yo no me señalo, yo no me acuso. Entonces esto es como una especie de juicio que cada uno debe hacer sobre sí mismo y no con el ánimo de condenarse por causa del pecado, porque el pecado se va a manifestar tarde o temprano. Entonces Él no nos invita a, usted está pecando, no. Él nos invita a recordar que por causa de ese pecado dio la vida por usted, para que usted fuera libre de eso. Muchas congregaciones exigen perfección y eso es imposible. Y si una persona ha cometido una falta o le es conocida una falta, le prohíben tomar la cena del Señor cuando debería ser al contrario, invítelo más rápido para que recuerde que fue perdonado, para que recuerde que esa vida no le conviene, para que recuerde que se debe concentrar en las cosas de arriba y no en las terrenales, para apartarse cada vez más de esas debilidades. Porque de otra manera, si no se toma, significa ignorar el derramamiento de la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, como lo hemos visto el sábado pasado. Jesús dijo en Mateo 26:28, Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada a favor de muchos. ¿Para qué? Perdón de pecados. Muchos, recuerdan que hablamos de esto. ¿Por qué no todos? Fue por todos, pero no muchos van a hacer uso de ese beneficio. Entonces, pues si yo ya sé que fui perdonado, ¿qué hago? Yo ya no me tormento ni me latigo con eso, no me martirizo con eso, con que pequé, sino que doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu capacidad de perdonarme, porque para ti primero está el amor hacia mí que la ofensa que yo pueda hacer. Para muchos parece locura, pero así es. Entonces, ¿qué significa esto en realidad? Un cambio de conciencia con respecto al pecado. Si yo ya fui perdonado por semejante sacrificio con ese fin, entonces mi conciencia no debe estar sobre el pecado, sino por la libertad que el derramamiento de sangre de Jesús me otorga concerniente al pecado. En otras palabras, mi concentración no está ahora en condenación, en vergüenza, en indignación hacia mí mismo, sino en libertad de esa condenación, porque de esa manera fue que Jesús me amó. A ver, hay que pedir sabiduría, porque entonces, como dijo Pablo, bueno, entonces sobreabundemos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Pues no, Señor, porque entonces, eso es, recuerde siempre poner el ejemplo terrenal, el matrimonio. Amén. Si usted fue infiel, pero fue una ocasión, fue un momento, no pudo controlarse, lo que sea. Usted viene a su esposa lo perdona, o usted valora ese perdón y se entrega más a su esposa y te atesora más el amor de su esposa, o usted sigue haciendo lo que quiere y daña el corazón de su esposa, pero se daña a usted mismo. Perdón. Entonces ese amor comprendido debe proporcionarme el valor, la fuerza, la conciencia de que el pecado no es para nada algo que yo pudiera considerar en mi vida. Pero como dice la Escritura, pero si peco, sé que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por mí, como dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió y más aún,
el que también resucitó, el que además es la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y lo que hace allí es la tarea de un sumo sacerdote, del cual también habla por allá en Hebreos, vaya a leer el capítulo 10, el capítulo 11, el sumo sacerdote que era el sacerdote que podía, el único que podía presentarse ante Dios para interceder por los pecados del pueblo. No podía estar en pecado, porque si estaba en pecado en eso, estoy trayendo al recuerdo lo que pasaba en el templo. Si el sumo sacerdote de pronto no había hecho ¿cómo se llama? El proceso de santificación propio, de lavado de su alma, de su cuerpo, como era, el hombre moría en la presencia de Dios. Ahora Jesús está allí en la presencia de Dios, Él es la diestra de Dios, y si usted lee la escritura va a entender que la diestra de Dios es poder. Amén. Y dice que Él resucitó y que está allá, ¿y qué está haciendo? Intercediendo por mí. Es decir, está por mí ahí. Está diciendo, yo lo justifiqué, yo morí por Él, y Él ha creído en mí. Amén. Entonces Él hace esa tarea de sumo sacerdote, porque Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él defiende a cada uno de sus hijos, los que hemos creído en Él y a Él. Aprobarse cada uno a sí mismo es tener la conciencia del perdón de los pecados. Porque cuando nos concentramos en la cantidad de faltas cometidas, entonces no estamos participando dignamente de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque mi mente no está en Cristo, sino en mí. Mi mente no está en su virtud, sino en lo que yo hago, en mi capacidad que falla. Y cuando más estoy concentrado en mí, más fallo. Y cuando estoy más concentrado en Cristo, menos voy a cometer pecado. Es lo que debemos entender, hermano. Esto lo tenemos que tener claro. Amén. Entonces, cuando no estamos en esa actitud de agradecimiento, reconociendo lo que Él hizo por mí, pues entonces no estoy participando dignamente de la cena del Señor, donde precisamente lo que hacemos es recordar que Jesús derramó su sangre con el fin de liberarme del perdón, de liberar el perdón de pecados, el perdón de Dios por mis pecados, para nosotros, para todos, cuando creemos en lo que hizo allí en la cruz. Pero además, estoy ignorando lo que Él hizo con su cuerpo, que fue pagar por mis rebeliones, que fue llevar mis enfermedades, que fue Él que yo sea curado a través de sus heridas. Por eso dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29 dice, porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, condenación come y bebe para sí. Entonces yo como esto y estoy pensando, estoy recordando lo que Él hizo con su cuerpo y lo que Él hizo con su sangre a favor mío. Porque ahí están las bendiciones. Tengo que saber, tengo que entender, tengo que saber, tengo que usarlo. Lo uso. Gracias. Yo recuerdo que tú lo hiciste por mí. Mis enfermedades tú las llevaste allí en la cruz. Por eso diste tu cuerpo. Mis rebeliones, mi ira, mi enojo, mi indiferencia, mi deseo de vivir la vida como yo quiero. Tú quitaste eso, todo eso que consecuentemente se deriva en mi vida, tú me perdonaste por eso. Tú derramaste tu sangre para limpiarme de todo pecado, para perdonarme de pecado. Yo ya no soy maldito, soy hijo de Dios. Entonces eso es una conciencia permanente que me debe llevar a una actitud, a un estado de gratitud. Porque la sangre fue derramada
por el ultraje de su cuerpo. Y como vimos, según Isaías 53, el cuerpo también tuvo su efecto en nosotros. Analice, por favor, la siguiente escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor enseñáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue. Él murió por esto, para mi bienestar. ¿Hasta cuándo voy a enseñar esto? Hasta que el Señor me lleve con él. ¿A quién se lo va a enseñar? A los que no conocen y no saben, pero que necesitan entenderlo porque no lo entienden y no lo conocen. Entonces la muerte del Señor fue por nosotros y en ese proceso su cuerpo fue maltratado, molido, herido y por consiguiente su sangre fue derramada. Así que esa es la finalidad, el pan y el vino. Nos debe recordar esto. No es empezar a lamentarse por una muerte injusta, no es condenarse porque se ha cometido el pecado y menos condenar a otros. Y cuando yo entiendo, cuando usted entiende ese gran amor, entonces yo tomo la cena del Señor agradecido, gozoso, con la fe que es convicción, aun cuando no vea de que su deseo, el deseo de Dios, su justicia se aplica en mí. Y si se aplica en mí, entonces debo mirar a los demás miembros del cuerpo de Cristo como he sido mirado por el Señor. Él no puede solo, yo voy a ir por él, yo lo voy a hacer por él. Entonces yo miro a los demás como aquellos que necesitan de eso. Cada vez que usted come el pan, hermano, declárese aprobado, sépase aprobado, entiéndase aprobado, entiéndase sanado, reconciliado, hijo de Dios y en paz con Dios. Pero pastor, ¿cómo voy a decir yo que estoy sano cuando la fiebre está ahí, me pongo el termómetro? Es que no es mentira, es que me duelen todos los huesos, es que usted no entiende el dolor que tengo de cabeza, es que usted no entiende el dolor de espalda tan terrible, es que no, yo sí entiendo, pues lo estoy diciendo pues porque yo también tengo cosas que me perjudican la salud. Pero yo no me quedo en ellas, yo me quedo en la fe de Cristo. Y yo todos los días digo, Señor, gracias porque tú eres mi sanador. Gracias porque tú te llevaste cualquier enfermedad que yo posea en cualquier parte de mi cuerpo. Y si quiero ser específico, hoy a cada cosa. Para la gente es locura, porque la palabra de Dios es locura, pero para mí es poder de Cristo. Y hasta que se manifieste completo, y si el Señor no me quiere sano en el cuerpo, aunque yo lo dudo, porque yo creo que Él me quiere, pues sencillamente yo espero y tengo paciencia. Y cuando beba la copa, entonces apruébese usted mismo. Usted no busque la aprobación de nadie. Apruébese usted mismo en lo que el Señor ya hizo por usted. Considérese perdonado por todos sus pecados, por los pasados, los presentes, los futuros. Eso es participar dignamente porque usted le está dando la gloria a aquel que lo hizo posible, exaltando a aquel que lo merece y ninguna persona puede evitar que usted participe de la cena del Señor, porque ningún otro dio su vida por usted. Estas son las armas de los que militamos en Cristo, hermano. Es la manera de desarrollar la fe en Cristo y es como yo uso lo que Él me dio para derribar todo argumento que yo mismo levante, que otro quiera levantar contra el conocimiento de Dios. Conocer de Dios es eso, es saber lo que Él dice. Y ahí me voy formando el criterio sobre quién es Dios. Eso es usar el poder de Dios sobre la cual usted desarrolla su fe. No se trata, hermano, de orar y Señor, dame fe. No, brother. No, hermano. La fe se desarrolla sobre sólido, no sobre viento. Y lo sólido es lo que está escrito, que Él ya ahí manifiesta lo que Él hizo por nosotros, lo que Él quiere para nosotros y lo que Él no quiere para nosotros. Usted puede orar toda la vida pidiéndole, Señor, dame más fe, dame más fe. Y Él te va a decir, pero mi hijo, yo te di ya las cosas.
úsalas. Por eso hoy puede volver a celebrar la cena del Señor. Celébrela, eso no es un misterio. ¿Sí? Allá en las congregaciones lo hacemos todos lindos y todos nos callamos y ponemos una música de fondo y escuchamos al pastor y queremos ver al pastor como Dios y entonces su santidad el pastor y entonces todo el mundo y comemos con eso. Eso está bien porque eso es respeto, pero no es tan exigente. Esto es tan sencillo. Esto es simplemente estar con su familia almorzando y digo, oiga, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer memoria de Jesús, porque tenemos comida por Jesús, porque tenemos salud por Jesús, porque somos libres del pecado por Jesús. Y por eso significa el cuerpo y eso significa la sangre. Y explique. Y es así de fácil. Entonces celebre la cena del Señor. ¿Cuándo? Todos los días si quiere. Ojalá. Porque no hay límite para actuar en fe, por fe en Jesucristo. Y si usted lo necesita reforzar todos los días, hágalo porque es lo único que debe tener claro ante Dios. Esa es su justicia. Es lo que Él quiere que usted entienda y conozca. Amén. A mí me parece interesante este tema, espero que usted lo esté disfrutando, pero más que escucharlo, hermano, practíquelo, hágalo. No, no busque palabras por allá con un contenido semático impresionante. No, sea usted mismo original y enséñele a los demás. Amén. No busque qué fue lo que dijo el pastor. No, dígale a Dios. Señor, yo quiero recordar qué fue lo que hiciste. Y el pan significa que tú diste tu vida por mí, que pasaste por todo ese sufrimiento para que yo estuviera, entre otras cosas, sano. Y tú derramaste tu sangre porque tú quisiste en tu justicia perdonar mis pecados y te doy gracias. Gracias, porque con esto lo recordamos y con esto lo vivimos y soy libre y soy perdonado y tengo mi sanidad. Tú eres mi sanador, tú eres quien perdonó, tú eres mi Padre. Amén. Eso es lo que deberíamos hacer todo el tiempo. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente, ¿no? Buen tema, importante, necesario sobre todo en estos tiempos, hermano, porque cada vez más la humanidad está dejando a Dios fuera de la ecuación. ¿Sí? Y hay líderes en el mundo que usan el nombre de Dios en vano. Otros ignoran a Dios totalmente. Entonces la gente aprende de lo que ve y del que considera que es líder y le da esa autoridad para que le enseñe sobre su vida. Y recuerde una cosa, Dios es Dios Padre. Dios es libertador, es Señor. Él es el Supremo. Él es el Eterno. Él es quien tiene la verdad. Y entre más nos acerquemos a Él por medio de, como le dije, escuchar su palabra, tenerla en cuenta y obrar conforme a ella, más sólida va a ser su fe. Amén. Resulta que voy a traerles una escritura más, porque la fe de muchos está siendo probada. Sí, la fe de muchos está siendo probada. El Señor dijo que iba a colocar un tamiz. Eso es como un colador. Y constantemente va a probar nuestra fe porque Él necesita quitar la escoria, lo que interrumpe que nosotros brillemos como vasos de honra. Porque esa fe, esas pruebas nos indican a nosotros mismos en qué estamos creyendo, en qué soportamos nuestra vida, conforme a qué iniciamos cada día y actuamos durante el día. Y entonces necesitamos darnos cuenta. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, en la cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Cambia lo que crees y va a cambiar tu vida. Desarrolla tu fe en el poder de Dios y va a cambiar tu vida. Amén. No sigamos jugando a la congregación. No sigamos jugando al cristianismo. Vivamos una relación. Tengamos esa relación. Amén. Como siempre, pues les dejo aquí esta información, hermano, para que si quiere que lo asesoremos o hagamos algo para usted en favor de su fe, pues aquí estamos, está nuestra dirección. Y gracias a todos que con mucho esfuerzo, y sé que el Señor lo mira, pero también sé que el Señor los bendice, también sé que el Señor les multiplica, porque han tenido de sí el dar con un corazón alegre. Sé que nunca les va a faltar porque esa es su promesa, no porque yo lo diga, sino porque esa es su promesa. Ustedes están ayudando y participando en este ministerio a que sigamos adelante y llevándosela a las personas que más podamos. Gracias a Dios por esta herramienta del Internet. La usamos para llegar a muchos lugares. Y usted puede ser también parte de esto. Comparta con sus amigos, no le dé pena. Ponga el link, dígales, miren esto, a ver qué piensan, reúnalos. A una cena, practique la cena del Señor, ore por ellos. Bendito Dios, gracias porque tú nos das fuerza, nos das sabiduría. Porque cada día, Señor, entendemos mejor cuál es tu voluntad sobre nosotros. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, estamos en tus manos y porque nada nos falta y porque nada que haya sido diseñado para prosperar contra mí va a tener efecto. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque en ti hallamos descanso y perfecto reposo. Gracias por escucharnos. Amén.